¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Gracias por seguir siendo parte de nuestra plataforma digital Equípate en esta sección de pláticas, de conferencias, de sermones, predicaciones, como le quieras llamar. Estamos hablando de diferentes temas y ahora viene el tiempo de diciembre. Estamos en el mes de la Navidad. Así es que, si les parece bien, quiero recordar una serie de mensajes que tienen que ver con este tiempo de la Navidad y entender un poquito más lo que está sucediendo en nuestro contexto y qué fue lo que realmente pasó históricamente en aquel lugar llamado Belén. Así es que, si les parece, vamos a orar y vamos a empezar a platicar acerca de Belén, un tema que nos va a acompañar durante todo este mes. Las siguientes 4 pláticas vamos a estar hablando de este lugar tan especial llamado Belén. Vamos a orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este mes en el que recordamos, Señor, también, como todos los días lo hacemos, el nacimiento de Cristo, que vino a traernos paz, vida eterna, que vino a traernos salvación, redención y reconciliación contigo, Padre. Gracias por todas estas bendiciones y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya están presentes y conectados para esta plática del día de hoy. Gracias, Señor, bendice este tiempo y bendice tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Como les decía, este mes tradicionalmente se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Algunos podrán decir que la fecha no coincide, que tiene más que ver con una fecha de una fiesta pagana romana que se celebraba antes. Sin embargo, para los cristianos, lo significativo no es tanto la fecha, sino el acontecimiento, el hecho de que Jesús nació, y al haber nacido Jesús, al haber venido a la tierra, nos recuerda el cumplimiento de la promesa hecha por Dios, por supuesto, a través de la cual nosotros ahora tenemos libertad, tenemos vida y tenemos sobre todo la gloriosa esperanza de la vida eterna. En esta época, en esta temporada de Navidad en todo el mundo, por lo general, por lo menos el mundo occidental, el nombre de la ciudad donde nació Jesús, el nombre de Belén, se vuelve de pronto muy popular, ¿verdad? Anuncios, carteles, decoraciones, canciones, villancicos, todo mundo habla acerca de esta ciudad llamada Belén y de lo que sucedió en esa ciudad cuando nació Jesús, ¿verdad? Hay eventos que se hacen precisamente allá en Israel, en la ciudad de Belén, donde hace 2000 años nació Jesús, y todo mundo recuerda y todo el mundo menciona y todo mundo sabe acerca de lo que es el nombre de Belén. Pero para nosotros, hermanos, como cristianos, para los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, es motivo de alegría y es motivo sobre todo de gratitud a Dios recordar que Jesús vino a este mundo a darnos salvación, a darnos vida eterna, a romper las cadenas del pecado, a romper la maldición de la muerte. La historia de nuestra salvación se va escribiendo a lo largo de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta la fecha en la que nace el Señor Jesús, y después todo lo que viene en los evangelios y en la historia de la iglesia, y culmina, por supuesto, en la gloriosa venida de Cristo y el reinado triunfal de Jesús en Apocalipsis. A lo largo de toda la Biblia tenemos narrada la historia de cómo se fue entretejiendo muchas personas, muchas historias, muchos eventos, algunos eventos muy difíciles, algunos eventos, como los vamos a estar viendo, muy dolorosos, y muchos eventos también llenos de expectación y de mucho gozo. Poco a poco, año tras año, siglo tras siglo, se fue tejiendo una serie de eventos que culminarían con la llegada a este mundo del esperado Salvador. A lo largo de la historia bíblica hay, por supuesto, lugares muy simbólicos que fueron testigos de estas historias. Y uno de estos lugares precisamente es esta ciudad que hasta el día de hoy existe todavía,
por cierto, está en medio de la zona de conflicto que trae ahorita Israel con Palestina, del lado de Palestina, en la Franja de Gaza, es donde se encuentra la ciudad de Belén. Pero en medio de todos estos eventos narrados en la Biblia, hermanos, se menciona esta pequeña ciudad de Belén, una pequeña aldea situada a unas 6 millas al sur de la ciudad de Jerusalén. Déjenme recordarles lo que dice la profecía de Miqueas. Ahí es donde entra en escena también esta ciudad llamada Belén. Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía de Miqueas es muy socorrida en este tiempo, en esta temporada, ¿no? La vemos por todos lados, la vemos en forma de canción, de cuadros, de recordatorios, por todos lados se ve. Pero hermanos, durante las siguientes semanas, si el Señor lo permite, las siguientes 4 semanas, vamos a hablar acerca de 4 historias. Quiero contarles y platicarles acerca de 4 historias que se desarrollan precisamente en este lugar llamado Belén. Son historias que tienen que ver con la forma como Dios, a través de la historia, va enlazando diferentes elementos con la vida de diferentes personas comunes y corrientes, con características muy especiales y en situaciones también muy especiales. Son 4 historias preciosas que las hemos visto muchas veces en la Biblia, todo mundo las conoce, pero en cada una de ellas, hermanos, hay situaciones muy particulares. Pero estas situaciones, en medio de conflictos sociales, en medio de conflictos políticos y en medio de condiciones muchas veces desfavorables para los protagonistas, son los que a final de cuentas hicieron posible el milagro de la salvación. Todo desencadenó hacia nuestra salvación. Toda la historia de la Biblia se trata de Jesucristo, de nuestra salvación. El libro de Miqueas que acabamos de leer se refiere a esta ciudad como una ciudad humilde, pequeña, nada importante para parecer o estar considerada entre las familias de una de las principales tribus de Israel, precisamente la tribu de Judá. Y eso es precisamente, hermanos, lo maravilloso del programa de salvación de Dios para la humanidad, que siempre el Señor tomó las cosas que la gente no le daba mucha importancia, los lugares menos importantes, las personas menos importantes, las personas más desfavorecidas, son las que Dios siempre ha estado usando para llevar a cabo su plan. Y es maravilloso lo que sucede en esta ciudad de Belén. Vamos a ver un poquito del antecedente histórico. ¿Qué sucedió y cómo llegamos a Belén? Bueno, recordemos que el hombre mordió la carnada del pecado en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Satanás les prometió grandeza, les prometió poder, le prometió al hombre que sería como Dios, y esta ambición de poder, de grandeza, es lo que ha marcado la historia de la humanidad a lo largo de todos los siglos. Vemos imperios levantarse, gente poderosa queriendo acumular más poder. Y eso es lo que pasa hasta nuestros días. Es la conducta que vemos reflejada en casi todos los niveles de la sociedad, desde las familias hasta los gobiernos. La ambición, el deseo de sentirse poderosos, de sentir que lo pueden hacer todo, que pueden menospreciar a unos y a otros. Esa fue la herencia que recibimos del pecado desde el huerto del Edén. Por eso era importante, hermanos, era muy importante que todo lo que involucrara el proceso de salvación tenía que hacerse desde una perspectiva de humildad, de sencillez, de corazones dispuestos,
más que de jerarquías o de poder humano, vemos a Dios escogiendo siempre personas por las que quizás nosotros jamás hubiéramos apostado. Personas que estaban viviendo situaciones muy desfavorables, pero esas personas en las manos de Dios siempre se convirtieron en los instrumentos que el Señor usaría para traernos la salvación. Algunos de estos personajes y sus historias se desarrollan precisamente en Belén de Judá. Pero para entender un poco más acerca del verdadero significado de la Navidad, vamos a ver algunos eventos que sucedieron a lo largo de la historia, a lo largo de muchos siglos, en este lugar, en esta pequeña aldea llamada Belén. Vamos a hablar, si el Señor lo permite, de 4 historias que a lo largo de muchos siglos, muchísimos años, se entrelazan y forman una secuencia maravillosa. Pero es una secuencia, hermanos, muchas veces de dolor. Es una secuencia de redención. Es una secuencia de obediencia. Y es una secuencia de humildad. Y todo esto desencadenaría en nuestra salvación. La historia de Jacob y Raquel, una historia llena de amor y de entrega. La historia de Ruth y Booz, Ruth la Moabita, que nos habla de la redención solamente por amor. La historia de David, con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Y por supuesto la historia de José y María, cuando fueron los instrumentos que Dios usó para que Jesús naciera aquí en la tierra. Así es que vamos a ver estas historias. Hoy vamos a ver la primera historia y algunos eventos, hermanos, que caracterizaron esta historia, que es bastante interesante. La primera historia entonces del día de hoy es Jacob y Raquel. ¿Cuál es el antecedente que tenemos para esta historia? Bueno, Jacob era hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham y de Sara, ¿verdad? Isaac es el hijo que estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham allá en el monte en un sorprendente acto de fe. Y así es que la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, ahora dependía de Jacob. Ahora estaba en las manos de Jacob, ¿verdad? Ya Abraham había muerto, Isaac ya había muerto, ahora era Jacob el que tenía la responsabilidad de que esa promesa se cumpliera. Jacob es un hombre que empezó su vida con el pie izquierdo, siendo deshonesto, era tramposo, hacía enojar a su hermano, le robó la primogenitura, engañando a su mismo padre. Pero después de muchos tropiezos, Jacob empieza a sentar cabeza y regresa él a la antigua tierra de su abuelo Abraham a buscarse su futuro, y allí encuentra a una mujer que estaba a cargo de los rebaños de su padre, le ayuda a darle de beber a las ovejas y platicando con ella se dan cuenta y atan cabos de que son primos. Ella lo lleva a su casa y el papá, llamado Labán, lo abraza, le da la bienvenida y le pide que se quede ahí con él. Toda esta historia está en el capítulo 29 del libro de Génesis. Desde Génesis estamos empezando con estas historias. Aquí, hermanos, es donde una de las historias de amor más bellas que encontramos en la Biblia empieza. Y hay muchos eventos de los que podemos sacar muchísimas enseñanzas de la vida de Jacob y de su esposa, pero vamos a hablar solamente de 3 eventos en esta mañana, que nos van a ayudar a entender por qué Belén tiene tanta importancia en la Biblia y en el relato bíblico que desencadenaría hasta nuestra salvación. Vamos a ver 3 eventos solamente. Número 1, el primer evento
es como nace esta historia de amor. Nace una historia de amor. Génesis 29:16. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, no quiere decir que Lea fuera fea. Hay dos maneras de interpretar esta expresión de que Lea era de ojos delicados. Puede ser que fueran ojos muy bonitos, o puede significar también que sus ojos eran delicados de salud, es decir, a lo mejor no veía muy bien, a lo mejor era medio miope, ¿verdad? Tenía algún defecto en su vista. A esos pues se puede referir ojos delicados de salud o también ojos delicados de que eran muy bonitos. El punto es que Lea era bonita también, pero Raquel era más hermosa. Raquel era la muchacha de lindo semblante, de una figura hermosa, así es que Jacob pues cayó rendido ante los encantos de Raquel. Dice el versículo 18, y Jacob amó a Raquel, es decir, se enamoró de Raquel. Cayó perdidamente enamorado de Raquel y le dijo a su suegro, yo te serviré 7 años, 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, versículo 19, pues mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ahora, Labán era un hombre de negocios, era un hombre que no daba, como decimos en México, paso sin guarache, ¿verdad? Labán tenía su plan. Así es que cuando Jacob le ofrece 7 años de trabajo, pues él dice, oye, pues mejor a ti que a nadie más, eres como mi hijo, eres de mi sangre, parte de mí, entonces es mejor que te la dé a ti, ¿verdad? Pero Labán tenía también su plan. Así es que acepta los 7 años de trabajo de Jacob por Raquel. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora aquí, hermanos, hay algo muy interesante en esta expresión. Le parecieron como pocos días porque la amaba. Nada en la Biblia está escrito al azar, nada está puesto solamente por poner alguna expresión. Cuando en la Biblia se habla de estos detalles, hermanos, es con un propósito. Y cuando nosotros entendemos el propósito de que la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra redención, la historia que culmina en esa cruz y después la resurrección de Cristo y después viene el evento de la segunda venida de Cristo que estamos esperando, todo eso, hermanos, está enmarcado por el amor de Dios. Cuando empieza esta bendición de esta nueva nación a través de la cual nacería el Mesías, fíjense cómo empieza la historia. Empieza con una historia de amor. Dice, porque la amaba. Le parecieron como pocos días, 7 años de su vida, 7 años de trabajo fuerte, porque la amaba. Ahora, hay que hacer una nota aquí, quiero hacer una aclaración, entre paréntesis, que debemos de tener en cuenta. En este tiempo en el que estamos ubicados en la historia y en esa cultura, era permitido todavía casarse con familiares, con medios hermanos, entre primos, todavía había esa cultura, ¿verdad? Después de la ley de Moisés, después del tiempo de que el Señor dicta una nueva ley, Dios mismo cerraría esa puerta. En el tiempo de Jacob, en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Sarai era su media hermana. Así es que todavía había esa cultura de mezclarse entre familiares cercanos, porque pues la raza humana apenas estaba en desarrollo, se estaban abriendo nuevas culturas, nuevas civilizaciones, pero a partir de la ley en Éxodo, esa puerta se cierra. Después, en los evangelios, Jesús mismo lo hizo y después los apóstoles en sus cartas apostólicas también lo recalcan. Esa puerta quedó cerrada. El adulterio, la poligamia, el concubinato, todo eso quedó cerrado en la nueva
en la nueva dimensión del evangelio que el Señor nos da, y desde la ley se cierran esas puertas. Así es que esto no es ocasión ni es pretexto. Es que Jacob tenía dos esposas y aparte tenía concubinas. Así es que no. Esto no es pretexto ni le abre la puerta a nadie para vivir una vida de pecado. Esto es solamente como una nota aclaratoria, ¿verdad? Y nos quedamos en la historia. 7 años. 7 años viéndola todos los días, sin poder tocarla. 7 años en los que su amor pues iba creciendo. Jacob trabajaba muy duro, cuidaba los rebaños, los alimentaba, los abrevaba todos los días, los llevaba a buscar pastos nuevos, hacia corrales. Cada día terminaba agotado, pero al llegar a la casa de su tío y ver el lindo semblante y el hermoso parecer de Raquel, le daban ánimos para seguir adelante. Muchos de ustedes quizás conozcan la vida de campo y saben que la vida de campo no es fácil, es una vida muy fuerte, es una vida difícil, es una vida de mucho trabajo. Pero el amor de Jacob por Raquel podía soportar todo eso. El amor nos impulsa, hermanos, a lograr cosas que a veces nosotros no somos capaces de lograr sin esa fuerza, sin esa motivación del amor. Por ese amor, Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por ese amor, más allá del amor romántico que puedas sentir por tu pareja, por tu esposo, tu esposa, por tus hijos inclusive, más allá de ese amor romántico, hermanos, analicemos el amor de Dios a través de esta figura tan hermosa que nos presenta la historia de Jacob y de Raquel. Y veamos ese amor de Dios traspasado también por Jesús a la iglesia. Un amor que nos debe de llevar a nosotros a predicar el evangelio por amor a la gente, no por interés, no por ganancia, no por nada, sino por amor a la gente. Un amor que nos debe de llevar a nosotros a tener misericordia por aquellos que nos rodean, ¿verdad? No por esperar nada a cambio, sino por el amor que Dios nos ha dado, por el amor que nos mueve, por ese amor. Jacob sirve 7 años, terminan los 7 años, llega el día de la boda, la novia viene ataviada, preciosa, ¿verdad? Como era la costumbre, con la cara tapada con un velo. Después de la fiesta, pues se van, los esposos se van a su casa, se consuma el acto matrimonial, y a la mañana siguiente, cuando despierta Jacob y voltea a ver a la que él cree que es Raquel, vaya sorpresa, no eres Raquel, eres Lea, fui engañado. Entonces va rápidamente al departamento de quejas, ¿verdad? Y le dice a su suegro, a Labán, oye Labán, me engañaste. Yo trabajé para ti 7 años por Raquel y me diste a Lea. El suegro le dice, bueno, pues mira, es que es la costumbre que la hija se case primero, ¿verdad? La hija mayor se tiene que casar primero y después pues se tiene que casar la menor. Pero si quieres que te dé también a Raquel, le dice, cumple la semana de bodas. Los 7 días que es la boda, que duraban las bodas judías, ¿verdad? Las bodas en aquel entonces. Eran 7 días de fiesta. Cumple la semana de bodas con Lea y después de esa semana te doy a Raquel, ¿verdad? Pero después de que te dé a Raquel, entonces me vas a trabajar otros 7 años gratis. Muchos predicadores y muchos comentaristas y muchas veces quizás hemos escuchado, y aquí vamos a hacer también esta pequeña aclaración, que Jacob trabajó por Raquel los primeros 7 años, cuando le dan a Lea, tiene que trabajar otros 7 años y entonces Labán le da a Raquel. Y muchas veces hemos escuchado inclusive predicaciones, alguna vez yo cometí ese error de interpretación, de decir que Jacob tuvo que esperar 14 años para poder casarse con Raquel. Pero realmente si leemos con cuidado el texto y revisando algunos comentaristas bíblicos, lo que sucedió fue que a los 7 años se casa con Lea y a la semana siguiente se cumple la semana de las bodas de Lea y entonces ya Raquel
viene a ser la segunda esposa de, de Jacob. Aún así, a pesar de que ya estaba con Raquel, tuvo que trabajar otros 7 años. Vamos a ver lo que dice el versículo 28 que estamos leyendo. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, o sea, de Lea, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Después de haber servido 7 años y una semana después, se casa también con Raquel. Ya no se habla de una boda espectacular ni nada, simplemente se la dio y tuvo que trabajar otros 7 años más con Labán por haberle dado a Raquel. Así es que esta historia, hermanos, esta historia empieza con una gran lección sobre el amor. Y ese amor nosotros lo tenemos que interpretar y lo tenemos que usar y lo tenemos que transmitir, no solamente como ese amor romántico. Y este ejemplo y este evento se usa mucho para pláticas entre matrimonios y parejas, y es bonito y por supuesto que es válido usarlo de esta manera, pero también tenemos que usarlo como el amor con el que Dios nos amó, el amor con el que Jesús amó a sus discípulos, el amor con que esos discípulos amaron a la iglesia y transmitieron ese amor. Y en esa cadena, hermanos, de amor que ha llegado hasta nosotros, nosotros tenemos también que tener amor por la obra de Dios, amor por el reino de Dios, no solamente por nuestros esposos, esposas, hijos, familia, sino por los hermanos, mostrar misericordia por aquellos que lo necesitan, porque la historia de la salvación, la historia de nuestra redención, empieza con una bella historia de amor. Y viene entonces el segundo evento. El segundo evento en esta historia. El precio del amor y el origen de una nación. Jacob empieza a tener hijos con Lea. Era lo normal en un matrimonio. Aunque no la amaba mucho, ¿verdad? Amaba más a Raquel. Lea se sentía rechazada. Y aunque Raquel se sentía muy amada por Jacob, Raquel no podía tener hijos. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Muchísimas historias en la Biblia, hermanos, de mujeres estériles. Recuerden lo que les dije hace un momento. En el plan de salvación, Dios siempre incluía personas no encumbradas, no personas prominentes, no personas grandes. Siempre buscaba personas desfavorecidas. Y la historia de mujeres estériles en la Biblia hay muchas que fueron usadas por Dios y se convirtieron en madres y fueron parte del plan de Dios. Raquel era una de ellas. Raquel era estéril. En medio de esa guerra de hermanas por el amor de Jacob, empiezan a nacer hijos, ¿verdad? Empiezan a nacer los que serían los patriarcas de la nación de Israel. Así es que a Lea le nacen los primeros 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cuando oímos estos nombres, estamos familiarizados, para los que tenemos años en el cristianismo, ¿verdad? Y conocemos muchas historias bíblicas. Inmediatamente vienen a nuestra mente muchas situaciones que pasaron con estas tribus: Leví, los levitas, Judá, la tribu de Judá, Rubén y Simeón, los que eran fuertes y todo esto. Y bueno, aquí empiezan. Este es el origen. Este es el origen. Rubén, Simeón, Leví y Judá, los 4 primeros hijos de Lea, la de ojos delicados, pero que Jacob no la quería tanto como a Raquel. Raquel, la amada, se enoja. Génesis 30, versículo 1.
Sigue la historia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, oye, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Yo hago lo que tengo que hacer, pero si no vienen los hijos, no puedo hacer más. Y de acuerdo a la costumbre de esos lugares, vuelvo a repetir, de acuerdo a la costumbre de aquellos lugares de hace esos miles de años atrás, esto no le abre la puerta ni justifica las conductas de adulterio ni de fornicación de nadie. De acuerdo a la costumbre de esos lugares, Raquel le da a su sierva Bila para que tengan hijos. Igual que había pasado con el abuelo Abraham y con Sara, que Sara no podía tener hijos y Sara le da a Agar a Abraham para que tengan un hijo y nace de ahí Ismael. La misma historia. Ahora Raquel le da a su sierva Bila a Jacob para que tenga hijos de ella. Y entonces nacen dos hijos de esta sierva, de Bila, Dan y Neftalí. Dan y Neftalí. Lea no se quiere quedar atrás. También ofrece a su sierva a Jacob, a Silpa, ¿verdad? Y de ahí nacen Gad y Aser. Ya van 8 hijos. Ya van 8 hijos. Aún la misma Lea, ya grande, le echa ganas, ¿verdad? Y vuelve a engendrar 2 veces, ya siendo adulta. Y de ahí nacen Isaacar y Zabulón. Van 10 hijos ya en medio de esta guerra de hermanas. De que yo tengo hijos, ¿no? Que mejor te doy a mi sierva y que tú te... el pobre Jacob ya había engendrado 10 hijos. Entonces sucede algo. Versículo 22. Y se acordó Dios. ¿Ya se le había olvidado a Dios? No. Esta es una expresión de que Dios vio la aflicción de Raquel. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Versículo 24. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. En cuanto nace José, dice Raquel, quiero otro. No me quiero quedar solamente con José. 11 hijos hasta ese momento y termina la guerra entre las hermanas. Pero el plan de Dios no había terminado, hermanos. José se convierte en el hijo amado de Jacob por ser el hijo de Raquel, de la mujer que tanto ama. Y aquí sucede todo el evento aquel de que José es vendido por sus hermanos, despreciado, las túnicas, los sueños de José, y José es mandado para Egipto, ¿verdad? Y es vendido por sus hermanos a los mercaderes que lo llevan a Egipto a casa de Potifar. Sucede esa historia y hay muchas enseñanzas, pero vamos a seguir con la historia de Jacob y de Raquel, que nos va a conducir a Belén. Estamos hablando de Belén. Así es que ya después de esto, la familia, después de que nace José, la familia se tiene que mover. Ya Dios les ha bendecido, tienen rebaños, tienen criados. Ahora Jacob tiene 2 esposas, las esposas sus criadas. Ahora tienen 11 hijos y ya tienen que moverse. José ya está exiliado en Egipto. Empiezan entonces muchas aventuras, muchas situaciones para regresar a Canaán, a la tierra que Dios le había dado a Abraham por herencia. Después de un conflicto con Labán, con el suegro, después Jacob se reencuentra con su hermano Esaú y Jacob llega a Betel nuevamente, el lugar donde 20 años atrás, cuando apenas iba para Harán, a la tierra de Abraham, había visto la visión de la escalera que iba al cielo y que veía ángeles bajando y subiendo. Ahora nuevamente Dios lo encuentra ahí
lo encuentra ahí en Betel y le vuelve a confirmar el pacto. Le vuelve a confirmar el pacto. Se está formando ya la nación de Israel. Jacob no se ha dado cuenta. Él va con 11 hijos caminando rumbo a Canaán, con 10 hijos, perdón, porque uno se fue para Egipto, lo mandaron para Egipto a sus hermanos. Con sus 10 hijos que le quedan, va caminando de regreso nuevamente a Canaán después de una serie de conflictos. Y allí en Betel nuevamente Dios vuelve a aparecer a Jacob. Génesis 35:9, nos brincamos unos capítulos. Génesis 35:9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar de donde había hablado con él. Habían pasado ya muchos años, hermanos. Quizás más de 20 años. A Dios no se le olvidan sus promesas. Cuando Dios promete algo, cuando Dios ha trazado un plan, un proyecto para la vida de su iglesia, para la vida de sus hijos, para la vida de aquellos que han decidido amarle y servirle, hermano, Dios no se olvida de su plan. El proyecto no queda abandonado. Puede ser que para nosotros pasen 7, 8, 10, 15, 20, 30, 50 años. A Dios no se le ha olvidado. Y Dios había prometido a Abraham, y Dios lo había confirmado con Isaac, y ahora nuevamente se le aparece a Jacob y le vuelve a confirmar el mismo pacto. Hay una nación en ti, en esos 10 muchachos que van junto contigo, en esos 10 muchachos y unos medios difíciles, ¿verdad? Que ya hasta vendieron al otro hermano. En medio de todos ellos hay una nación y un conjunto de naciones, y hay una serie de reyes que van a salir de ahí. Y entonces viene el tercer evento, hermanos. Y el tercer evento es el dolor en Belén. Porque Belén en Navidad, Belén en este mes, para todos significa alegría y gozo, regocijo y fiestas. Pero tenemos que recordar como cristianos que Belén también significa dolor. También significa dolor. Después de haber adorado a Dios en esa visión, Jacob, ahora conocido como Israel, junto con sus 2 esposas, junto con los siervos de ellas y sus hijos, con sus rebaños, con sus criados, se ponen nuevamente en marcha. De Harán tienen que ir hasta Canaán. Pero hay una sorpresa. Empieza el viaje, pero hay una sorpresa. Raquel está embarazada. Raquel tiene otro hijo en sus entrañas. La amada esposa de Jacob. Con el dolor de su corazón, tanto Jacob como Raquel, porque de acuerdo a las noticias que les dieron sus hijos mayores, a José se lo comieron las fieras del campo. Ellos no sabían que José estaba preparando el plan de Dios y que José era parte de ese plan de Dios, y que lo que José estaba viviendo en Egipto era parte del plan de restauración de Dios. Ellos no lo sabían. Para ellos
en su corazón, en su mente, lo que sabían era que José había sido muerto por una fiera salvaje. Así es que Raquel está embarazada. La amada esposa de Jacob está embarazada. Y así emprenden el camino. Escuche bien esto, hermano, porque como les he dicho, en la Biblia no hay coincidencias. En la Biblia nada está al azar. Emprenden el camino en los días del alumbramiento de Raquel. Seguramente Raquel iba montada sobre un burrito porque era más cómodo que ir sobre un camello. Es muy probable, no lo dice la escritura literalmente, pero no es muy difícil imaginar esto. Probablemente cuando emprenden el camino, Raquel embarazada sobre un burrito y Jacob junto a ella. ¿Les suena familiar este relato, hermanos? Jacob va contento, porque ahora él va a tener otra vez un hijo de su amada esposa. Y ahí va la promesa de que Dios iba a bendecir a su descendencia. Salen de Betel después de haber tenido una experiencia gloriosa con Dios y empiezan a caminar rumbo a Canaán. Pero a una milla de haber salido, se precipita el parto de Raquel. Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra, una milla más o menos, una kilómetro y medio más o menos, de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió Raquel. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y es así, hermanos, como la ciudad de Belén hace su aparición en la historia. Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá. Hace su aparición, hermanos, en la historia bíblica con un evento doloroso, donde el patriarca Jacob, que tanto amaba a su esposa, que tanto había luchado por ella, que tanto había defendido su amor, pierde la vida en el momento de nacer el hijo número 12. Pero en medio de ese dolor, hermanos, se completa el número de los patriarcas de Israel. Ahora son 12. La historia se completa. El plan de Dios no se detiene, ni la muerte de Raquel puede detener el propósito de Dios en sus escogidos. En el momento de morir Raquel, ella grita: Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, al ver morir a su amada Raquel, la de lindo semblante, la de hermoso parecer, él exclama y dice: no, no es Benoni, no es el hijo de mi tristeza, es Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Había dolor en el corazón de Jacob. Seguramente sentía que una espada estaba traspasando su alma.
pero unos días antes había tenido un encuentro con el Dios de su padre, Isaac, y de su abuelo Abraham. Y ese Dios poderoso le había cambiado su destino. No solo le cambió el nombre, le había dado un propósito. Y a pesar del dolor que traspasaba su alma en ese momento, Jacob tenía todavía que establecer una nación porque la historia no había terminado. Quedaban muchos siglos de historia que dependían de ese momento de dolor ahí en Belén Efrata. Porque de ese lugar de sepultura, de dolor, de muerte, de pérdida, de quebrantamiento, de ese lugar, un profeta llamado Miqueas, casi 1000 años después, tendría que escribir: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Desde el principio. Desde el libro de Génesis. Desde la muerte de aquella antepasada. Desde los días de la eternidad. Así es que nuestra primera historia, hermanos, de Belén, es una historia de amor. Una historia que termina con un profundo dolor. Pero ¿no creen ustedes que así es la historia de nuestra salvación también? Es una historia donde el novio amó tanto a su esposa, llamada a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Dice Pablo en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Belén quedaba registrada en la historia bíblica, hermanos. Pasarían muchos eventos en los siguientes 6 siglos, 600 años, hasta llegar a la siguiente historia que veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. La historia de un hombre llamado Elimelec, un varón de Belén de Judá. Hermanos, estos son días difíciles. Vienen días de temor, de incertidumbre, aquí en Estados Unidos y quizás en algunos otros países. Pero así como hemos aprendido hoy de la vida de Jacob y de Raquel, hermanos, que no estuvo exenta de tribulaciones, podemos ver que esas tribulaciones solo fueron un paso dentro del gran plan de Dios para la humanidad. Jacob quizás no pudo llegar a entender en sus años de vida el alcance que tendría su amor por Raquel y que ese hijo que tuvieron fruto de ese amor, José, salvaría a toda la familia de morir de hambre y que el proyecto de formar una gran nación no se fuera al fracaso. ¿Por qué hemos perdido seres amados? ¿Por qué pensamos a veces que nuestros problemas no van a terminar? ¿Por qué pensamos a veces que las tribulaciones que tenemos, Dios no nos escucha, Dios no nos hace caso? ¿Cuándo se va a terminar ese tiempo de prueba? Al igual que Jacob, hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha hablado a nosotros
cara a cara por medio de su Hijo. Y cuando preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué he pasado tribulación? ¿Por qué estoy pasando este desasosiego? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué? A lo largo de los siglos seguimos escuchando: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Belén entró en el plan de Dios, hermanos, como un lugar de dolor, pero también de victoria. Así es que si estás en medio de un Belén de dolor, cualquiera que sea, espera. Espera pacientemente en el Señor, porque aún has de alabarle. Todavía falta mucho. La historia todavía se está desarrollando. La historia de Belén no ha terminado. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida, Señor, de Jacob, de Raquel, de sus hijos. Gracias, Señor, porque en ese lugar de Belén, donde significó pérdida, dolor, tristeza para Jacob, ahí también, Señor, brotó la esperanza. Y ahí se conformó, Señor, la nación de la cual nacería nuestro Salvador en Belén de Judá. Muchas gracias, Señor. Cualquiera en este momento, Padre, que esté pasando por una situación de dolor, de desasosiego, de quebrantamiento, tribulaciones, Padre, enséñanos que cuando estamos en tu plan, cuando somos parte de tu proyecto, Padre, todas las cosas ayudan a bien. Y aunque no podamos ver ahorita en medio de la oscuridad, Señor, un día tú alumbrarás con tu luz bendita, Señor, lo que ha pasado en nuestras vidas. Y lo entenderemos. Y entenderemos cada parte del proceso por el que hemos pasado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta serie de predicaciones. Si el Señor nos concede la vida, la próxima semana vemos la siguiente historia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.